líneas de transmisión de energía eléctrica, y además todas aquellas actividades que sean peligrosas se requiere que haya no solo un estudio de impacto ambiental, sino un estudio de riesgo y manejo ambiental, que es parte del estudio de impacto ambiental. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda con esto? Líneas de energía. Sí. Bien. Hablamos entonces ahora de la política energética nacional. La política energética nacional surge con la creación del Consejo Nacional de Energía, o el CNE. Esta, es decir, la política energética nacional, tiene tres principios básicos. Y es algo que ya dijimos en alguna oportunidad. El primero es que la energía, así como lo declara la Constitución, es del bien público y el Estado debe garantizar que toda la población tenga acceso a ella. Ese es uno de los principios de la política energética nacional. Otro de los principios es que es parte del desarrollo sustentable. Debe satisfacer las necesidades energéticas de hoy sin comprometer las necesidades energéticas de la próxima generación. Y además es un emprendimiento a mediano y largo plazo que debe desarrollarse en situaciones de poder compartir. ¿Qué es poder compartir? En donde tiene que estar relacionado directamente el Estado, el titular del proyecto, que es la inversión privada, y la población. ¿Para qué? Para llegar a aquel famoso chivolograma que le puse acá, en donde se encasquetaban los tres aspectos: económico, ¿cuál era el otro? Ambiental y técnico. ¿Sí? Esto se las voy a hacer llegar también, todas las presentaciones se las voy a hacer llegar algún día, no se preocupen. Esperemos que un día antes del examen por lo menos se las voy a mandar. Bien, la política energética nacional tiene ciertos lineamientos estratégicos y estos se corresponden con los retos que veíamos en la clase anterior. ¿Cuáles eran esos retos? La diversificación de la matriz energética de El Salvador, el fortalecimiento de la institucionalidad del sector eléctrico del país, la promoción de una cultura de eficiencia y ahorro energético y la integración energética regional. Esas son las líneas estratégicas que parten de los principios para llegar a la política energética nacional. Y asimismo son 4 grandes retos. Hay otros 2 lineamientos estratégicos que no los coloqué porque se deben de dar casi que por defecto al cumplir estos 4. ¿Cuáles eran esos lineamientos? La tecnología e innovación y buscar que los costos energéticos disminuyen para toda la población. Esos eran los 2 lineamientos estratégicos que no están colocados acá, pero que deberían de caer por su propio peso al cumplir estos 4 lineamientos. ¿Cómo surge la política energética nacional? Surge de un análisis de la capacidad instalada y de la generación anual. Estos son datos del 2015. Vemos que el 46% de la capacidad instalada corresponde a las térmicas, el 28% a las grandes hidroeléctricas, el 12% a la geotermia y el 14% a la biomasa. Este 14% de biomasa incluye las proyecciones a corto plazo de todos los ingenios que van a empezar a cogenerar en este y el próximo año. Esto incluye el 14% acá en biomasa. ¿Cómo cambia al final la generación? Pues vemos que las térmicas, casi que todo lo que está instalado, produce. ¿Es cierto eso que estoy diciendo? No, no es cierto.
Porque este porcentaje corresponde a la demanda máxima nacional. No necesariamente el 43% de la demanda máxima nacional corresponde al 43% de toda la capacidad instalada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, cuando dice generación anual por recursos, entendería yo que es el total generado. Los gigawatt hora de energía. Una potencia y otra energía. Correcto. Esta es potencia y esta es energía. Le vamos a dar un punto extra para el examen. Pero sí, o sea, porque este fue el día de máxima demanda. Sí. O sea, potencia. No, es energía. Es generación anual. Entonces, en generación anual, lo que cambia es que se incrementa el porcentaje de geotermia, disminuye el de biomasa y el de la hidro casi que permanece constante. La política nacional de energía también incluye el sistema de transmisión. Este es un esquema que casi no se ve, pero por ahí está todas las líneas de transmisión que administra el TESAL. Los amarillitos, los puntos son las térmicas que están introduciendo en la red. Los azules son geotérmicas y grandes hidroeléctricas. Las líneas amarillas son líneas de transmisión a 115 kV. Y esta línea anaranjada que atraviesa acá el país de punta a punta es la interconexión del CIEPAC a 230 kV. CIEPAC. Acá está. Todo esto lo incluye la política energética nacional. Y ya les voy a contar por qué se la estoy poniendo. ¿Cómo se distribuyen las empresas distribuidoras? ¿Sí? Del sur. Veamos cómo evoluciona la capacidad instalada. ¿Qué recurso es el que crece más? Desde el 85 hasta el 2015. Son 30 años. La térmica pasa de un 24 a un 46% aproximadamente. En 30 años. Comparado con la hidro, que se retrae prácticamente de un 51 a un 29%. Es decir, que las térmicas avanzan más rápido que la hidro. Y es una de las primeras preguntas que yo les hacía en la primera clase. ¿Sí? ¿Cuál es más fácil? Termia. Geotermia. No ha habido mucho cambio de un año al otro. Esperemos que sí. se me sale el geotérmico que llevo dentro. Pero esta es la evolución de la capacidad instalada. Y la política energética nacional contempla que esa evolución en la capacidad instalada se debe a la demanda que va incrementándose cada día. Yo les hablaba del Plan Energético Nacional, en donde se decía que la demanda anual iba a crecer alrededor del 4.2% anual, desde aquí hasta el 2021. Este es el comportamiento porcentual de esa demanda desde 1999 hasta el 2015. Estos picos de decrecimiento, este corresponde al terremoto, a los dos terremotos, y este corresponde a la llamada crisis del petróleo que tuvimos ahí entre 2008 y 2009. Pero después vemos 2001 es terremoto, y esta es la crisis. Y luego la demanda se espera que vaya creciendo de manera lineal un 4% hasta el 2021. Entonces, ¿qué se le ocurrió al Estado al ver esos números? Al contrastar
que la térmica ha crecido tanto por ciento en 30 años y las renovables no han crecido mucho, siguiendo parte de los principios de la política nacional ambiental, pues lo que se le ocurrió es hacer dos cosas: modificar la operatividad del mercado eléctrico nacional y tener una ley de incentivos a las inversiones del sector eléctrico. Y estas dos cosas parecían ser la panacea para modificar o para diversificar nuestra matriz eléctrica. ¿Se acuerdan que la diversificación de la matriz era uno de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional Energético? ¿Sí? Era un lineamiento estratégico. Pues bien, la respuesta fue: vamos a diversificar la matriz si nosotros modificamos la forma en que funciona o que opera el mercado nacional para darle entrada a los productores en energías renovables, y además si tenemos incentivos para la inversión en el sector eléctrico y específicamente en energías renovables. ¿Cuáles fueron las modificaciones de operación? Se crea el decreto ejecutivo número 15, en donde la gran diferencia ahora es que las licitaciones para las fuentes renovables no convencionales ahora se pueden suscribir mediante contratos y no requieren un compromiso de potencia firme. Anteriormente la potencia firme era el porcentaje de potencia que o sí me tenían que entregar a la red. Y todos los grandes generadores entraban al mercado diciendo: mi potencia firme es esta, este es mi precio por la potencia, y además había un costo por generación, un precio por generación. Se sumaban esos dos y ahí es donde salía gananciosa las energías renovables, porque el costo de operación y el de potencia térmica salía un poquito más elevado de las térmicas, que eran los que ponían al final el precio de mercado, que llegó a alcanzar los $180 por megavatio hora generado en tiempos de bonanza. Y, por ejemplo, en geotérmica, el costo de producción andaba por los 60 megavatios hora generados, de $60 por cada megavatio hora generado. Quiere decir que al final habían ganancias de un 200%. Por eso es que era un buen negocio, y el sector energético siempre será un buen negocio, y más si nuestros costos de producción son bajos. Pero lo que se le ocurrió acá es modificar eso. Ya no necesito que los pequeños generadores que van a entrar, como vamos a ver después, en 4 licitaciones, ofrezcan una potencia en firme, sino que se pueden suscribir únicamente contratos. Y de esos ya hay varios contratos firmados. Decreto ejecutivo número 80 es que las centrales de generación tienen prioridad de despacho, aquellas de fuentes de energía renovables no convencionales. Esas tienen prioridad de despacho. ¿Por qué? Oscar, ¿por qué? Porque el costo es cero. Porque es un costo cero. Se les atribuye un costo cero. Y es decir, que son las más baratas. Y la UT, que es la unidad de transacciones, la que controla todo el aparataje de compra, venta, de suministro y la billetada, dice: necesito 1 gigavatio hora en la demanda pico. Entonces, ¿quiénes entran primero? Los más baratos, porque voy a comprar la más barata. Y entran primero los renovables no convencionales. Y luego, cuando ya hayan entrado ellos en la potencia firme, entran las térmicas. Y de esa manera funciona el mercado eléctrico nacional. Y ahora cuando entre en teoría, ¿cuánto costo? 350 megavatios. Bueno, ahí ese se firmó contrato. Fue una adjudicación directa, ¿no? No, no fue directa. Solo vieron dos. Bueno, en teoría, No fue él y él. no, Te lo digo un chanchullo, no, fue no, policía, no sé. ¿cómo no? Porque se metieron con unos precios y después ya como lo tenían visto. Bueno, y ahí, hay un gran rollo ahí. No, entonces el tema aquí es como hay un precio ya establecido, tienen que entrar obligadamente. Tienen que entrar.
Y ese es el contrato que se firma. O sea que salir ganancioso en esa oferta, en esa licitación, es de doble filo. Pero en teoría tiene asegurado por el tiempo que dure ese contrato que me van a comprar lo que genero. Pero puede ser que el mercado suba o baje el precio. Ahí dependerá de la ganancia que tengamos uno. Y la regla de firmar ese contrato o salir ganando al firmar ese contrato. Entonces, pero ya vamos a ver los resultados de las licitaciones. Ley de incentivos fiscales. Hay 3 incentivos que son los más o los principales. Una es la exención de los derechos arancelarios a la importación durante los primeros 10 años. También está la exención del impuesto sobre la renta para 5 años cuando los proyectos son mayores a 10 megavatios de potencia y por 10 años cuando los proyectos son menos de 10 megavatios de potencia. Y además la exención en el pago de impuestos sobre todas aquellas emisiones certificadas o los CERs que era en el mercado allá de producción más limpia que se intentó aplicar y que se vino a pique. Entonces son exenciones a los impuestos a todos aquellos ingresos que vienen de proyectos certificados. Y pues ahí está la ley donde la pueden encontrar. Pero además hay una ley especial de socios públicos privados en la que se establece que para poder proveer de infraestructura y de servicios de interés general se pueden buscar a socios públicos privados. Y aquí salta la escena Proesa. ¿Sí? Y finalmente, ley de inversiones, en donde se establecen 3 principios fundamentales: un trato igualitario a todos los inversionistas, sean nacionales o sean internacionales, la libre transferencia al exterior de todas las utilidades y dividendos que sean generados y el acceso a financiamiento local. Estos fueron los incentivos en materia ambiental que se les ocurrió antes de lanzar la primera licitación. Primera licitación, 355 megavatios. La primera vez se declara desierta. Esto fue en diciembre del 2012. 11 empresas compraron las bases de licitación y solo 2 presentaron las ofertas. La ganadora fue Energías del Pacífico. ¿Con qué? Con gas natural. 350 megavatios. La potencia ofertada y el precio de la oferta. La de 15 megas renovables y la de... Ahí está. Licitación número 2. 15 megavatios. La 80. Energía renovable no convencional. 2013 se recibieron 42 ofertas y se firmaron estos contratos. Solar fotovoltaico se firmaron 28 contratos, biogás 2 y pequeñas centrales hidroeléctricas 2. Esto fue lo que se ofertó y este es el precio promedio de las ofertas. ¿Qué vemos en comparación con el gas natural? Biogás ofertó 228 por cada megavatio hora. ¿Y gas natural? $120 por cada megavatio hora. Estas de biogás son de 400. Este es de 355. Sí, la siguiente de 400 kilowatts. ¿Ya? Esos de 2 de biogás. Una está en la Hacienda San Ramón. Ahí sí. Ahí sí, lo fue a ver, por lo le digo, está bien, contento, el señor ya era banquero y ahora sí. Bueno, vemos que para solar fotovoltaica hubieron 37 ofertas y al final se firmaron 28 contratos, muchos de los cuales ya están generando. Tengo entendido que también salió a licitación 100 megavatios. Esta es la tercera licitación. 100 megavatios en energía renovable no convencional. Eólica nadie ofertó.
se fueron muy arriba. Se tiraron. Entonces, un precio. Fotovoltaica, los 60 megas. Aquí tenemos las empresas que ofertaron y el precio que ofertaron. Es un poco más competitivo ese precio. Pero como eólica nadie ofertó, ahorita está un nuevo proceso de licitación por otros 150 megavatios que se espera sean adjudicados en enero del 2017. Ya subió. La La idea Subió subió un poco. 175 más o menos. Ok. Estamos. Ahí es donde va a ser. Bueno, esas fueron las 4 licitaciones que surgieron a partir de la política energética nacional, con todos los incentivos y las modificaciones en la operación del mercado eléctrico nacional. 355 megavatios a partir de gas natural. ¿Y cuántos serían nosotros? 265, más lo que dice que ha aumentado, serían 25, serían como 300 megas también de energías renovables no convencionales. ¿Condiciones para cuánto tiempo entra? Digamos, 2019, 2020. No, pues sí, pero en teoría, pues nuestra demanda, como usted apunta, crece un 4%. Estamos 2017, 2018, 2019, o sea que si es un crecimiento lineal sería un 12% en la demanda. Ese 12% debería de ser cubierto por esto, pero el gas natural es más barato que las otras de fotovoltaica, biogás, entonces quiere decir que al final la matriz energética va a diversificarse porque va a haber un gran componente de gas natural, pero no tenemos un gran crecimiento en cuanto a energías renovables no convencionales, a corto o mediano plazo. No, mi pregunta es, digamos, entre 10 años más, tendríamos que estar viendo de qué otra forma suplimos nuestra demanda. O sea, tendríamos que venir a preguntarnos otra vez cómo vamos a asumir esa demanda. El tema de planificación siempre está Actualizando. Acordémonos que este plan es hasta el 2021. Por ahí lo revisan, vuelven a lanzar de acuerdo a eso que tú decís, pero hay otros factores que no se dicen. Por ejemplo, el parque térmico también ya tiene sus años, ¿verdad? Pasado ya cierta cantidad de tiempo, como unos 20 años, los motores ya no tienen los mismos repuestos, como Godzilla, pues, que tenemos inundado. Entonces, es muy caro, pues, sostenerlo o encontrar el repuesto para esa planta. Entonces, tenemos turbinas de gas también del 90 y también... Yo creería que una serie de cosas. las que generan ahorita a partir del búnker intentarían reconvertir sus motores para generar a partir de gas natural. De hecho, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un hub de gas natural. Entonces, creo que el que no se embarque en esa situación hoy por hoy saldrá un poco trastocado en el mercado eléctrico nacional. Se pueden convertir sus quemadores. O sea, ese Esto es lo que tendría que ser. Porque, ¿cómo se llama? Duke Energy está pegadito a lo que las instalaciones de ¿cuánto? Pegadito, más. Y está en la venta. Sí. Es interesante. Ya está el rótulo, se vende. No, pero No, no tiene sus años. Está Don Villa de pedir. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de desarrollar proyectos de energías renovables en materia ambiental. Pero además tenemos convenios y tratados que, como veíamos en la jerarquía jurídica, es uno de los terceros pasos que se deben de aplicar en cuanto a la normatividad o la normativa ambiental. Estos convenios y tratados son todos aquellos que se han suscrito fuera de nuestras fronteras y que el país como Estado miembro muchas veces consigna, y de esta manera tenemos diferentes métodos, normas, sanciones que son respetadas a nivel internacional. Algunos ejemplos: el convenio marco para el cambio climático, el convenio sobre la biodiversidad biológica, el convenio de Basilea, que es todo aquel que tiene que ver con el manejo, transporte,
disposición de los desechos o de los residuos de sustancias peligrosas. ¿Sí? Llegamos a las normativas ambientales. Tenemos ahí una gran lista que nos aplica al sector energético. Me quedo con el último. Y volvemos al sistema de evaluación ambiental, porque el sistema de evaluación ambiental, esta parte es la que nos compete en la materia, como ya les dije, pero es necesario que dentro de la evaluación de impacto ambiental conozcamos también las penalidades de incumplimiento. Hay 4 tipos de penalidades. La primera son medidas preventivas, que son aquellas que se deben de hacer de carácter provisional, cuando surgen a partir de denuncias, de inspecciones, y que pueden incluir la potencial suspensión de las actividades. También tenemos las infracciones ambientales. Estas son las que en este momento se encuentran ahí en el tintero como inconstitucionales, artículos 86 al 89 de la Ley de Medio Ambiente, que incluía faltas graves y faltas menos graves. Las graves pues tienen multas desde 101 a 5.000 salarios mínimos, y un ejemplo de ellas es iniciar actividades sin permiso ambiental. Pregunto yo, si esto se hubiera ejecutado como está escrito en la ley, ¿cuánto dinero habría generado el Estado al cobrar esas multas? ¿Cuántos titulares inician operaciones sin permisos ambientales? Son un montón. Y dependiendo del daño, podrían ir desde 101 hasta 5.000 salarios mínimos, que anda rondando $1.600.000 la multa máxima. Claro, si el titular tiene una gran billetera, mejor lo pago porque voy a perder más en la generación, y ahí viene una gran nebulosa por ahí, ¿verdad? Si es que paga. Y tenemos infracciones menos graves que van desde los 2 hasta los 100 salarios mínimos. Un ejemplo, no presentar el informe de operación anual es una infracción menos grave. ¿Nuestros proyectos presentamos informes de operación anual? ¿Sí? Si no se presentan, de 2 a 100 salarios mínimos. Y lo curioso de estas infracciones es que no son a las entidades, sino que es al que firmó, es al titular. Entonces, eso muchas veces creo que no se tiene muy claro quién es al final el que paga. Y más aún si tiene el agravante de que el titular es parte del SINAMA, que veíamos que era todo aquel grupo de las unidades ambientales, de los ministerios del Estado, de las instituciones no gubernamentales y de las municipalidades. El SINAMA. También tenemos otra de las penalidades que está en el artículo 96, que es restaurar todo el daño ambiental que se haya cometido. Finalmente, no solo basta con pagar, sino que hay procesos penales que están allá por el artículo 256 del Código Penal. Un ejemplo de ellos es no cumplir con las medidas preventivas, que puede llevar prisión de 6 meses a 2 años al titular del proyecto. Esa creo que es una de las más válidas. Ya cuando hay daños de grandes magnitudes pueden ir desde 4 hasta 8 años de prisión en procesos penales. Así es que una parte es satisfacer la parte civil y la otra es la penal, como siempre. Obviamente acá hay que tipificar el delito y lleva un proceso un poco más largo. Primero hay que tipificar el delito, y una vez tipificado hay que ver cuál es la sanción, cuál es la infracción, y finalmente ejecutar o hacer viable, no sé cuál palabra se puede ocupar, no soy abogado, pero ya en el momento de ejecutar la sanción, pues ya tendría el proceso penal de sancionatorio. La pregunta es,